Seguimos en el despertador de este martes, momento de las orientaciones de la mujer meta. Daris Estrella, qué bien le queda el rojo, mujer. Ay, gracias. Todo el mundo me dice que ese es mi color. Sí, yo voy a yo creo tener que sí. ya yo me lo estoy creyendo. Voy a tener que comprar más rojo en mi closet. Hoy vamos a hablar el valor De atreverse. Así es. Porque muchas personas tienen sueños, quieren alcanzar metas, quieren hacer cosas nuevas, pero no se atreven. Y no se atreven porque el ingrediente principal es el miedo. Yo les digo que lo primero es, el miedo es totalmente normal, es parte del proceso. Sentir esas maripositas en el estómago y esos nervios, esa ansiedad, está bien. Lo que uno no puede permitir nunca es que el miedo te paralice a hacer lo que tú quieres hacer. Porque la mayoría de las veces cuando nos atrevemos y damos el salto, descubrimos de que sí, de que nosotros podemos, de que somos capaces de hacer mucho más de lo que nosotros pensábamos. A mí me preguntan a veces, pero a ti no te da miedo pararte enfrente de 1000 personas a dar una conferencia. A veces sí, a veces no. La primera vez me estaba muriendo, pero ¿qué fue lo que yo hice? Yo me atreví, yo salí, yo dije, bueno, si yo no lo hago, yo voy a quedar bien fea, yo voy a quedar muy mal parada. Entonces, sentir miedo, señores, vuelvo y repito, es normal, pero nunca dejes de hacer algo porque tú sientas miedo, porque eso es parte del proceso. Y cuando tú empiezas, que ya tú pasas como por ese inicio, ya tú respiras y como que tú sigues en cualquier cosa que tú hagas, que tú piensas que no puedes hacer. La otra cosa es que a mucha gente le da pánico el cambio. Y yo creo que, como dije en un programa anterior, lo único constante es el cambio. O sea, todo está cambiando constantemente. La única manera que tú vas a saber de que tú eres capaz de hacer algo es si tú lo intentas, si tú sales de esa zona de confort. No temas de que te tildan de loca, porque lo digo por experiencia. El mundo de los locos que se atreven. El bullying, claro, exactamente. O sea, a mí cuántas veces me han dicho, no, pero es que esta mujer está loca. Tú vas a dejar un trabajo corporativo por irte a hablar bonito, que es lo que me dicen a mí, habla bonito. No, señores, pero es algo que a mí me apasiona. Es cuando yo hice el test de la pasión, que lo hice recientemente, yo dije, wow, yo estoy feliz porque realmente estoy haciendo lo que me gusta. O sea, tratando de impactar a la gente de manera positiva, hablando en público, dando conferencias, eso es lo que a mí me apasiona. Entonces, sí, que yo estoy loca, por una loca feliz, como yo siempre digo, y eso no tiene precio, porque mucha gente tiene éxito, digo éxito, podemos hablar en otro programa de eso, pero es miserable, y yo de verdad, yo quiero levantarme todos los días con esa alegría de que yo siento que estoy haciendo lo que me gusta. Otra cosa es que tú tienes que tener un plan, una estrategia, un plan de acción. Como dije, tú no te atreves a lo loco. Yo no estoy hablando de como de arriesgarte y de dar el salto de manera estúpida. Tú no vas a decir, bueno, yo voy a renunciar a mi trabajo porque no me gusta y tú no tienes ni un centavo y tú no tienes un backup, tú no tienes algo de que... Un plan B. Un plan B, exactamente, y hasta un plan C. Tú tienes que hacerlo de manera estratégica, o sea, de haberlo pensado por lo menos. Lo importante es que tú empieces a dar los pasos, o sea, dice, bueno, yo voy a ahorrar, tener un fondo de emergencia tal vez de un año para yo poder tal vez renunciar si no has conseguido otro trabajo. O sea, me explico, es el valor de atreverte, pero atreverte de manera inteligente, de manera estratégica. ¿Y cómo tú derribas la barrera del miedo? Porque mucha gente me dice, sí, pero es que yo no me atrevo por el miedo, ¿cómo yo lo supero? Entonces, sea lo que sea en lo que tú estás. Por ejemplo, voy a darme yo como ejemplo, que yo doy conferencias. Al principio, si yo me ponía nerviosa, ¿qué era lo que yo hacía? Yo practicaba mucho. En mi casa, frente al espejo, cosa de que cuando yo llegara a la conferencia, yo me supiera ese tema de memoria, así, que yo no tuviera que, como de hecho me pasó una vez. El conocimiento da seguridad. Totalmente, o sea, totalmente diste en el clavo. Pero a mí, señores, me pasó una vez en Santiago, en la Pucamaima, en un salón, en un auditorio lleno de gente, y hubo problemas técnicos que la presentación no subía. Y yo solamente respiré y dije, bueno, espérate, Daris, tú te sabes esa presentación. Y yo tuve como por media hora, hasta que pudieron arreglar la computadora, yo estaba sola ahí hablando, sin tener un backup. Entonces uno tiene que practicar y tener ese conocimiento, porque eso te da confianza en ti misma. Y nada, para finalizar, decir que si tú no te arriesgas, si tú no te atreves, si tú no das ese paso, si tú no saltas, tú te vas a quedar estancada siempre en el mismo sitio. Entonces, vuelvo y repito, muchísimas veces, casi la mayoría de las veces, nosotros nos sorprendemos de lo que somos capaces de hacer. Pero si tú no te atreves, nunca lo vas a descubrir. Y yo prefiero 1000 veces, fracasar en el intento que lamentarme porque yo nunca lo intenté. Entonces,
vamos a intentarlo, vamos a dar el salto, vamos a atrevernos, entiendan que el miedo es normal y no se preocupen por eso. Mucho más amargo el sabor de saber qué pudo haber pasado. Claro. Lo hice y me guayé. Claro, y por último ya cerrar con algo que he estado hablando en los últimos 2 programas, que es que yo me voy a atrever a correr este maratón de Boston, que es el maratón de los maratones, el 20 de abril. Espero que me sigan y que me den ánimo. Y para eso yo quisiera pedirles su apoyo, porque yo estoy corriendo el maratón a través de la fundación de David Ortiz, de Big Papi. Él con ese dinero opera a niños que tienen problemas cardíacos en Sedimat, aquí en Santo Domingo. El dinero no lo recibo yo, gracias, no me pregunten que dónde me lo depositan. Se hace a través de mi link en Instagram y ese dinero va directamente a la fundación. Para los que viven en Estados Unidos, esta donación es libre de impuestos, o sea, puedes deducir de impuestos. Así que por favor, para que me ayuden a mí a atreverme a alcanzar mi meta y a seguir una de mis pasiones, pero que no es para mí el dinero, vuelvo y repito, quiero que lo entiendan. Es para una labor altruista. Es para una labor social, entonces por favor les pido su apoyo. Gracias, Daris. Gracias a ustedes. En pantalla los contactos de la Mujer Meta para que usted también pueda tener esas orientaciones en el grupo de trabajo, en el grupo de familia, donde ustedes consideren a través de las vías que están en pantalla, a nivel institucional, empresarial, pueden también contactar a Daris Estrella. Momento de una pausa. Ya volvemos.